Usted está en El Radar en Blue Radio. Terminamos una semana en la que se ha aprobado un poco más de la mitad de la reforma pensional en el Senado de la República en la plenaria. Falta todavía el paso de este proyecto, que es uno de los tres que están concentrando la atención por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hablo de la reforma pensional, con el fin de modificar el sistema que hoy está siendo el sistema de jubilación de los colombianos, luego de que tal vez sea el que más consensos ha logrado, porque la inmensa mayoría de los congresistas están de acuerdo en que se necesita una reforma. La bomba pensional, como se conoce, la deuda que va creciendo año a año, se está tornando insostenible, con un agravante, y es que muy pocos colombianos logran su jubilación. Y hay una brecha gigante, sobre todo entre quienes no alcanzan a cumplir con los requisitos y terminan su vejez pasando muchas dificultades. Más de la mitad de la reforma, como les digo, ya ha sido aprobada por la plenaria de la Cámara. Hay unas modificaciones que pueden ser sustanciales frente al proyecto inicial del gobierno, y ese ha sido uno de los éxitos de que se haya tramitado la reforma, que se han logrado modificaciones al calor del debate, como se usualmente ocurre en el Congreso de la República. Hoy queremos hablar con el viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo, para que nos cuente en qué van las cosas. Y hoy, si se aprobara la reforma, ¿cómo quedaría el sistema pensional para los colombianos? Viceministro, muchas gracias por estar con nosotros en El Radar, en nuestras estaciones en Colombia, en nuestra aplicación para el mundo y también en nuestras plataformas de video. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Me place mucho estar con ustedes. Viceministro, si hoy se aprobara la reforma, ¿en qué cambiaría el sistema pensional colombiano? ¿Cuáles son los principales cambios, las principales modificaciones que tiene el sistema que ha sido aprobado hasta hoy frente a lo que tenemos actualmente? Yo creo que el principal cambio es la modificación estructural del sistema, Ricardo. Nosotros tenemos, para claridad de todos, en este momento un régimen paralelo. ¿Qué es eso como tan raro? Tenemos un sistema atípico en el que compiten y coexisten Colpensiones, el sistema público, y los fondos privados. Los ciudadanos afiliados escogen uno de los dos y a través de esa ruta se pensiona por un régimen de reparto, que es el de Colpensiones, el sistema público, o por un régimen de cuentas individuales, que es el sistema privado. Esto ha generado problemáticas, solo se pensiona uno de cada 4 adultos mayores, es un sistema que no pensiona. En ese sentido, la modificación principal es que esto se modifica para transitar a un sistema de pilares, el que ya no coexisten y compiten, sino que se complementan. No hay que escoger entre un fondo público y un fondo privado. Hay ciudadanos encarcelados literalmente en los fondos privados promoviendo demandas judiciales para lograr su traslado por estar en unas edades determinadas, de mayores de 47 años mujeres, 52 años hombres, que resulta a todas luces injusto. Eso se corrige con la reforma, esos problemas que se denominan de arbitraje en la selección. Los colombianos van hasta 2,3 salarios mínimos de ingreso al sistema público de Colpensiones, y lo que vengan en exceso van a un sistema privado, corrigiendo estas deficiencias, además de equidad, en el que hoy entre todos financiamos pensiones de 20, 25 salarios, cuando el promedio de ingresos es entre 2 y 3 salarios mínimos en Colombia. Luego todos esos problemas se pretenden resolver con un tránsito estructural a un sistema de pilares. Viceministro, quiere decir que si hoy se aprobara la reforma, se acabarían las pensiones altas. Es decir, ¿cuál sería la pensión máxima que podría tener hoy un colombiano, teniendo en cuenta el cambio en el sistema? No, Ricardo, no se acabarían las pensiones altas. El gobierno no se opone a que haya pensiones altas. Pueden haber pensiones altas y ojalá las haya. A lo que el gobierno se opone es que esas pensiones altas se financien con subsidios del sistema pensional, que deben ser apropiados cada año para poder financiar esas pensiones. ¿Pueden haber pensiones altas? Sí. Lo que pasa es que el gobierno solo va a financiar hasta 2,3 salarios, que es el umbral que se ha fijado en este momento del debate. Luego, lo que no puede haber es pensiones altas con subsidios del Estado. ¿Pueden haber pensiones altas? Sí. Vamos hasta 2,3 salarios con el régimen de reparto, que es el sistema público, y si una persona tiene el flujo de ingresos, un ciudadano, una ciudadana, tiene el flujo de ingresos de un afiliado para empezar a hacer ahorros voluntarios y ahorros, el componente de ahorro individual, pues va a tener una pensión importante. Eso es deseable, eso es magnífico, pero no va a estar apalancada por el subsidio que se da a partir de los aportes que hacemos todos los ciudadanos que vengan entre 2 y 3 salarios mínimos y que generan esos problemas de equidad. El sistema subsidiando
Pensiones altas es lo que se acaba, pero pensiones altas, si se tiene el suficiente flujo de ingresos para hacer una contribución suficiente en el componente de ahorro individual y el componente voluntario, pues seguramente puede haber una pensión alta, pero a cargo de esas cuentas individuales que complementan el componente de prima media, que es el componente que financia el Estado a cargo de Colpensiones. Lo que se acaba es los subsidios a las pensiones altas. ¿Ese ahorro individual es obligatorio o puede ser opcional o uno puede quedarse solamente con el aporte hasta 2.3 salarios mínimos de Colpensiones, viceministro? No, en Colombia es obligatorio el aporte hasta 25 salarios mínimos. Entonces, todo lo que yo devenga hasta 25 salarios mínimos, estoy obligado a cotizar al sistema de pensiones porque ese es un sistema de orden público, es un sistema que reconoce la ineficiencia de los ciudadanos y las ciudadanas para proteger su propia vejez. Luego el Estado se preocupa, interviene y se trata de una contribución obligatoria sobre la cual se basa luego el reconocimiento de la prestación de vejez. Luego, insisto, hasta 2,3 salarios mínimos, vamos todos a Colpensiones, lo que se venga en exceso hoy al componente ahorro individual de forma obligatoria en el fondo privado que yo escoja. Ahí sí hay libertad. Mm. Esta pregunta es un poco técnica, pero es importante. Tranquilo. Al final, sobre todo lo digo por los oyentes, porque yo sé que usted es experto, pero al final No, yo uno lo no se trato. pensiona, uno no se pensiona con el 100% de lo que devenga. Al final hay una tasa que se llama tasa de reemplazo, que es el porcentaje del salario que se reconoce como pensión. Si no estoy mal hoy, esa tasa de reemplazo es del 65%, tal vez un poco más. ¿Eso se mantiene o eso cambia? No, en ningún sistema en este momento se pensionan los afiliados con el 100% de lo que están devengando. Eso ocurría antiguamente, antes del año 2010, cuando estaba permitido que, por ejemplo, en convenciones colectivas de trabajo se pudiera pactar condiciones distintas del sistema pensional, porque algunos de los oyentes que nos escuchan, algunas de las personas que se conectan hasta ahora va a decir, pero yo tengo un vecino, conozco una tía, conozco un familiar que se pensionó con el 100%, seguramente era cuando se podía pactar por convenciones colectivas. Dicho esto, hoy en día las condiciones están fijadas en la ley. Hoy, ¿cómo funciona esto? Que es la tasa de reemplazo. Es la forma técnica de denominar el porcentaje que se reconoce del ingreso que está recibiendo cada afiliado en el promedio de los últimos 10 años. Hoy en Colpensiones se pensionan entre el 65 y el 80% como tasa de reemplazo en función del ingreso y el número de semanas que tenga cada afiliado. En los fondos privados se está reconociendo del 24 al 27-30%. Eso es lo que reconoce como tasa de reemplazo del sistema, dependiendo del régimen al cual estén afiliados los ciudadanos. ¿Y eso se mantiene en la reforma actual? La fórmula de tasa de reemplazo se mantiene en el régimen de prima media, es decir, en el componente de prima media, lo que van a ir hasta 2,3 salarios mínimos. En el componente de ahorro individual se mejora, no se mantiene, porque lo que sucede es que esa tasa de reemplazo se ve seriamente afectada porque de lo que uno cotiza hay una serie de descuentos que van deteriorando lo que va efectivamente para ahorro. Entonces, de lo que yo cotizo cuando estoy en un fondo privado, que es el 16%, hacen unos descuentos y solo llega el 11,5%. Los descuentos son por seguros previsionales, costos de administración y un fondo que existe que es de garantía de la pensión mínima, solo va al 11,5%. Con la reforma va a aumentarse el porcentaje que va a financiar la pensión, luego se van a mejorar las prestaciones en este régimen de ahorro individual del 11,5 al 13,2 y va a subir al 14,2 progresivamente. Ya, a ese punto es bien importante, va a aumentar la tasa de reemplazo en el régimen de ahorro individual, El que porcentaje es el que de va los a fondos ahorro para privados. financiar, el porcentaje que va a ahorro para capitalizar luego el reconocimiento de la pensión de vejez, Ricardo, hagamos claridad en eso, no es la tasa de reemplazo, porque tasa de reemplazo es más técnico en regímenes de prima media, no de ahorro individual. En ahorro individual hay rentas vitalicias realmente, entonces esas rentas Mm, se financian con lo que se ha logrado capitalizar. Lo que digo es que mm. va a haber un porcentaje que se destina en mayor medida para capitalizar esa renta vitalicia posterior, luego va a subir del 11,5 que está actualmente al 13,2 y luego el 14,2 como está planteado actualmente la reforma. Todo esto Mm. es en el momento que estamos en este momento Claro. conversando y en lo que va en el debate en el Parlamento, en el Congreso de la República. Viceministro, ¿el gobierno insistirá en lo que falta por debatirse en la Cámara de Representantes, sobre todo en llegar hasta los 3 salarios mínimos para que sea el aporte mínimo en el régimen de prima media? Esa es una pregunta muy interesante. Es que es el tema famoso del umbral, porque yo sé que para todo el mundo parece una categoría lejana que no tiene nada que ver con los ciudadanos, por eso agradezco la pregunta. Es un tema que determina el límite de hasta dónde vive el Estado en subsidios y reconocimiento y apalancamiento de pensiones
y desde dónde debe ya empezar a operar el sistema de cuentas de ahorro, el sistema de cuentas individuales. Pero ahí está comprometido no solo el tema del el rigor macroeconómico en las finanzas del Estado, sino también el principio de suficiencia, es decir, cómo hacemos para que las pensiones sean admisibles en materia de garantizar el acceso a servicios vitales de los ciudadanos. Por eso ese 2,3 en la respuesta que está aprobada en este momento en Senado, como tú lo indicas en la pregunta, vamos de aprobarse a Comisión Séptima de Cámara y luego a Plenaria de Cámara. El gobierno lo que quiere es buscar el equilibrio más perfecto y más deseable entre la disciplina macroeconómica y la garantía del principio de suficiencia, que las y los ciudadanos tengan pensiones que permitan garantizar el acceso a bienes y servicios al menos vitales. Viceministro, el stock pensional, lo que han ahorrado los colombianos hoy en los fondos privados, ¿se va a tocar por parte del Estado según lo que se ha aprobado en la reforma actual o lo que se debate en la reforma pensional actual? Muy buena pregunta. Stock para todos es el ahorro pensional que está en los fondos privados. Estamos hablando de más de 450 billones de pesos. Ese stock se mantiene en cabeza de los fondos privados, no se toca. Cada vez que un afiliado o afiliada se pensiona, se trae, ahí sí, la partecita que tiene ahorrada ya en el fondo privado para poder financiar e integrar la pensión, el componente de prima media y el componente de ahorro individual. Pero la respuesta, para hacerla muy sencilla, es que el ahorro pensional, que es el famoso stock, se mantiene y se va trayendo por pedacitos cada vez que un afiliado o una afiliada integra la pensión para su reconocimiento, ¿no? Y entonces, cuáles serían los recursos, cuál sería la plata que, para decirlo en términos mucho más sencillos, que Tranquilo. administraría el Banco de la República? Porque en el Congreso hubo un debate amplio sobre ese aspecto, sobre si debía ser Colpensiones o debía ser el Banco de la República o debía ser el Fondo del Ahorro o debía ser quién el que administrara qué recursos. ¿Por qué era esa discusión? Claro, entiendo la pregunta, porque uno podría pensar, bueno, esa discusión es el stock todo el ahorro pensional que se van a traer, que lo va a manejar el Banco de la República. No, no es así, para claridad de todos. Lo que pasa es que Colpensiones va a empezar a recibir el flujo de ingresos de las cotizaciones de todos los afiliados al sistema de pensiones y que cotizan. Estamos hablando de 23 millones de ocupados, calculamos que están cotizando de entre 11 y 12 millones de afiliados. Luego, todos los flujos de cotización mensual que va a recibir Colpensiones, pues es justamente los recursos sobre los que se está debatiendo el porcentaje que debe ir obligatoriamente a ahorro y que va a ser administrado por el Banco de la República a través de un encargo fiduciario con un sistema de gobernanza que está por aprobarse justamente ese artículo cuando se levantó la sesión el miércoles, para que tenga rigor en la administración de estos recursos y haya garantía para las y los ciudadanos que esos dineros van a tener un destino específico a ahorro pensional exclusivo, garantizando el reconocimiento de derechos pensionales para las futuras generaciones. Ese es el debate que hay ahí. No es sobre el stock que está en los fondos privados, sino sobre el flujo de ingresos que va a empezar a recibir Colpensiones de todas las cotizaciones de los afiliados cotizantes al régimen de pensiones. Viceministro, vi en discusiones técnicas algunos riesgos que planteaban algunos economistas frente a la posibilidad de que el Banco de la República administre esos recursos. El gobierno tiene plena tranquilidad, plena seguridad de que ahí no hay ningún tipo de eventual inhabilidad del banco, de que esto no tendría posibilidad de caerse en revisiones posteriores, por ejemplo, en la Corte Constitucional. Sí, sí, más que la inhabilidad, lo que se ha presentado es algunas reflexiones sobre posibles problemas de constitucionalidad de la medida. Bueno, el banco administra varios fondos que también lo hace a través de cargos fiduciarios. Nosotros hemos planteado la salida con el análisis constitucional que hemos hecho, pero como tú lo indicas en la pregunta, aquí no hay un análisis previo constitucional por ser una ley ordinaria, sino que los análisis son ex post y dependerá del criterio y las razones que se presenten en cada trámite de constitucionalidad, pero el análisis constitucional que nosotros hemos hecho como gobierno internamente, pues da vía libre a la admisibilidad constitucional en principio de la medida, que obviamente nosotros procuraremos siempre ser respetuosos del régimen constitucional y legal y obviamente acatar las directrices previstas en la Constitución y en la ley para la adopción de cada una de las reformas, de las medidas de la reforma, por supuesto. Mm. Viceministro, hablo de asuntos que preguntan los oyentes. ¿Cómo va la reforma hoy? Esto puede cambiar en Cámara eventualmente y luego en conciliación, pero hoy,
Hoy, ¿cuál es el régimen de transición? Es decir, a partir de cuántas semanas, a partir de cuántos años o de qué condiciones no aplicaría la reforma pensional que está discutiéndose y que se aprobaría antes de finalizar este año en el Congreso. Sí, nosotros, está bien la pregunta y la introducción que haces para ilustrarla. En principio, se había propuesto que fuera los ciudadanos y ciudadanas que tengan 1.000 semanas, mantienen los requisitos actuales en materia de acceso a la pensión de vejez. Sin embargo, en el trámite de comisión en Senado, es decir, el primer debate, se modificó para incluir un criterio diferencial y en este momento está así. Hombres que tengan 900 semanas a la entrada en vigencia del régimen, que en este momento es 1 de julio de 2025, o mujeres que tengan 750 semanas, van a conservar las reglas actuales del sistema previsto en la Ley 100 y la Ley 797 de 2003, que son las que disciplinan el régimen de pensiones actualmente. Repito, hombres que tengan 900 semanas o mujeres que tengan 750 semanas a la entrada en vigencia del régimen, que en este momento está previsto sea 1 de julio de 2025. Todas estas respuestas están acompañadas de la sazón de lo que ha sido aprobado en este momento, que puede ser modificado en el debate Mm. parlamentario, que es justamente la naturaleza de ese debate. 900 semanas para hombres, de 900 semanas para arriba, 750 semanas para mujeres, me dice. Correcto. Es el artículo Sí. 77 del proyecto de ley en este momento. Sí, Y señor. entraría a regir la reforma si se aprueba, me dice usted, nos dice usted en julio o junio del 2025. Julio de 2025 está previsto en este momento. Perfecto. Viceministro, ocurren varios episodios particulares frente a las pensiones. Entre ellos y las personas están preocupadas, pero sobre todo hay personas que no logran las condiciones o los requisitos para pensionarse eh, y terminan en una situación muy difícil sus últimos años de vida. ¿El proyecto qué tiene para ellos? Esa es una de las medidas estrella y agradezco la pregunta. El proyecto tiene varias medidas. La primera que quiero resaltar es la figura de la prestación anticipada. Como se piden 1.300 semanas actualmente, mucha gente llega a 900, 950, 1.000 y si es que 300 semanas, que para que todos tengan claridad son 6 años más, estoy cansado, yo prefiero no seguir y más bien retirar la plata. El proyecto es de 1.000 semanas, reconoce una prestación sobre la cual descontamos el porcentaje para que siga cotizando, complete las 1.300 y se logre pensionar. Por esa vía garantizamos que tenga acceso a la pensión de vejez y algo muy importante, invalidez y muerte, porque por esta vía también, si llega a carecer de alguno de los siniestros de invalidez o muerte, que tiene unas reglas distintas de causación para el reconocimiento, fundamentadas en que cerca al siniestro haya periodos de cotización, cerca al siniestro de muerte o de invalidez, pues también se va a garantizar. Y para las personas que no llegan ni siquiera a las 1.000, sino que están entre 300 semanas y 999, va a haber un pilar semicontributivo en el que vamos a reconocer una renta vitalicia que va a estar constituida por el ahorro que haya hecho la persona con esas 300 a 900 semanas, a 999 semanas, el 3% como reconocimiento efectivo anual de rendimiento y el 20% como subsidio para hombres, el 30% para mujeres. ¿Qué pasa hoy, Ricardo? Que de esas personas, eh, cuando llegue ese momento y tienen entre 300 y 999 semanas, menos de 1.300, el sistema les devuelve un monto en función de la devolución de saldos en ahorro individual o en indemnización sustitutiva en prima media. Las personas reciben ese dinero y porque hay una propensión marginal al consumo, pues lo que hacen es destinarla a distintas finalidades, a Se un vuelve plata de viaje, a un bolsillo. proyecto. Claro, y entonces a los 2 o 3 años ya están buscando ayudas sociales, porque están, como tú dices, en una situación muy compleja que pretendemos resolver y la pretendemos resolver por esta vía de sustituir ese modelo por rentas vitalicias. Si la persona tiene menos de 300 semanas, la renta muy bajita, entonces no tiene sentido, por eso mantenemos la opción de indemnización sustitutiva o devolución de saldos, que es devolver la plata. Pero un sistema de protección a la vez no es devolver la plata, es reconocer la precariedad y nuestras dificultades de prever el futuro. Eso se llama economía del comportamiento, ya en temas académicos, que aconsejan el tener estos sistemas de administración de los recursos para garantizar el ingreso vital en la vejez. Mm, Viceministro, para finalizar, ¿qué pasa con quienes nunca cotizaron? Para quienes no tienen ninguna semana o muy poquitas semanas de cotización y llegaron a viejos. Si está en una situación de vulnerabilidad, agradezco la pregunta, estarían en el pilar solidario. En este momento esas personas reciben 80.000 pesos.
que no tienen la virtualidad de satisfacer, obviamente, los criterios de salida de vulnerabilidad. Esos 80.000 pesos, Ricardo, le cuestan al Estado 1,7 billones de pesos y estamos hablando de la atención de 1,7 millones de adultos mayores. Para mejorar esa situación se va a triplicar la transferencia económica de 80.000 a 223.000 pesos para mayores de 60 años mujeres, 65 años hombres que estén en estado de vulnerabilidad, insisto, y mejorar su situación sacándolos de la vulnerabilidad bajo esa lógica de triplicar la transferencia económica, previendo la posibilidad de que mejore ese reconocimiento de acuerdo a los espacios presupuestales y al comportamiento económico, porque aspiramos a que mejore y a que sea mucho mayor. Para los que no están en estado de vulnerabilidad, pero tienen algún grupo mínimo de semanas, así sea muy modesto, hasta 300 semanas, la plata se devuelve a través de una indemnización sustitutiva o a través de una evolución de saldos, dependiendo de lo que hayan ahorrado, ¿no? Pues ahí está, estamos pendientes del avance del debate en el Senado de la República y de lo que viene en la Cámara de Representantes para la reforma pensional. Señor viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo, gracias por explicarnos en qué van las cosas hoy. A la gente le interesa mucho saber qué va a pasar con su jubilación, qué va a pasar con su pensión. Siempre hay muchas versiones, mucha incertidumbre, cadenas de redes sociales que angustian y esta posibilidad de explicarlo siempre es fundamental. Muy amable. Muchas gracias y agradezco la reflexión final porque el sistema pensional responde a la preocupación por la vida, por lo que nos hermana, ¿no? Por la posibilidad de morir, por la posibilidad de quedar inválidos, por la posibilidad de llegar a una edad en la que no podamos seguir trabajando y vengando un ingreso vital. Por eso, gracias y los animo a interesarse por esta reforma. Ojalá directamente en la página del Ministerio está colgado el proyecto de ley para que le hagan el seguimiento ciudadano que demandamos y que aspiramos a tener el acompañamiento. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Viceministro, perdóneme, le hago una pregunta final. ¿La pensión de sobreviviente y todas esas pensiones que vienen del fallecimiento del cotizante se mantienen? Se mantienen, hay una sustitución pensional y una pensión de sobrevivientes en función de si muere el pensionado o muere el afiliado, pero se mantienen. Me han preguntado muchas veces eso y aprovecho para aclararlo. Las pensiones son vitalicias. Vitalicia no es mientras yo esté vivo, es mientras yo esté vivo y mis beneficiarios, que los enumero muy rápido: cónyuge y compañera en concurrencia con hijos, a falta de esto los padres que dependían económicamente del causante, y a falta de esto los hermanos inválidos o menores que dependían del causante. Pero se mantienen, la pensión es vitalicia en términos pensionales, no de la expectativa de vida, sino pensional, es decir, toda mi expectativa de vida más las de mis posibles beneficiarios, se mantienen absolutamente. Viceministro, muchas gracias y muchos éxitos. Gracias, un saludo para todos, bendiciones para todos. Usted está en el radar en Blue Radio.